Es un agrado saludarle, amigo oyente, y traerle otro programa de Base Bíblica. Recientemente hemos estado estudiando la narración de Lucas de la vida y el ministerio de Jesús. Aprendimos acerca de su nacimiento y sus primeros años, cuando él creció en sabiduría desde la infancia hasta la edad adulta. Después de su bautismo por Juan y su tentación por Satanás, Jesús pasó casi año y medio ministrando a las necesidades de la gente alrededor del mar de Galilea. Él sanó a los enfermos, echó fuera demonios, alimentó a 5,000 y enseñó acerca del reino de Dios. Finalmente aprendimos que Jesús tomó a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, a un monte donde se les mostró el reino de Dios. Lo que ellos vieron en realidad fue a Jesús en su gloria manifestada, hablando con Elías y Moisés. Esto sugiere que el compañerismo personal con Jesús es una parte esencial del reino de Dios. Ya está con nosotros el reverendo Samuel Montoya para presentarnos este interesante estudio en unos instantes. Hoy vamos a considerar las 2 últimas partes principales del Evangelio de Lucas. La tercera parte comienza con el capítulo 9, versículo 51, y termina con el capítulo 19. Comprende el ministerio de Jesús en su viaje de Galilea a Jerusalén. La cuarta parte comprende los capítulos 20 al 23, y habla de la muerte y la sepultura de Jesús. La conclusión, el capítulo 24, tiene que ver con el triunfo de Dios por medio de la resurrección de Jesús y su ascensión al Padre. Comencemos pues con la jornada de Galilea a Jerusalén, la gran ciudad. Esta tercera sección desde el capítulo 9, versículo 51, hasta el capítulo 19, puede dividirse en 2 partes casi iguales, cada una de las cuales concluye con una expresión de inquietud de parte de Jesús por Jerusalén. La primera expresión de su inquietud se encuentra en Lucas capítulo 13, versículos 33 al 35, y la segunda en Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44. En ambas ocasiones, él tuvo compasión de la gente de Jerusalén. Dios les había dado mucha atención a través de la historia. Él les había hablado repetidamente por medio de sus profetas. El templo de Dios se erguía en medio de la ciudad. Con todo, la mayoría de ellos, tanto dirigentes como el resto del pueblo, escogió rechazar a Dios y a su Mesías. El corazón de Jesús estaba entristecido hasta el punto de las lágrimas por la rebelión de ellos contra Dios. Él sabía lo que les ocurriría por rechazar el camino de Dios hacia la paz por medio del Mesías. Jesús aprovechó su viaje a Jerusalén para continuar el entrenamiento de sus discípulos. El capítulo 10 de Lucas relata que Él envió 70 discípulos a las ciudades de Israel para anunciar el reino venidero. Mientras que los discípulos disfrutaron de un ministerio exitoso, aprendieron que el verdadero gozo procede de una relación permanente con Dios. Ahora Lucas capítulo 10 versículo 20 dice, «Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos». Ellos habían aprendido por una discusión entre Jesús y un abogado que la vida eterna se expresa a sí misma en amor a Dios y a nuestro prójimo. Él les enseñó que cualquiera que tuviera una necesidad que ellos pudieran satisfacer era un prójimo. En el hogar de María y Marta aprendieron que la devoción al Señor es de valor permanente, pero que la devoción a muchas de las actividades de la vida no lo es. Finalmente, el capítulo 11 de Lucas relata que ellos comenzaron a aprender que las necesidades de la vida diaria
pueden ser satisfechas mediante la oración a Dios. A partir del capítulo 11, versículo 14, comenzó a surgir una fuerte oposición a Jesús. Alguna gente, viendo los milagros que hacía, le acusó de ser usado por Belcebú, príncipe de los demonios, es decir, Satanás. Jesús había venido con milagros del cielo, y ellos estaban diciendo que los milagros eran del infierno. Por lo tanto, ellos pidieron un milagro que probara que Él era del cielo. Jesús respondió que sólo se daría la señal de Jonás a aquellos que le desafiaban. Jonás fue el profeta del Antiguo Testamento. Usted recordará que fue tragado por un gran pez que Dios preparó especialmente para ese propósito. Jonás estuvo en el vientre de ese pez 3 días y 3 noches antes de ser dejado en tierra seca, vivo pero sacudido. Por decirlo así, él volvió de entre los muertos. De modo que Jonás es una señal de resurrección después de 3 días y 3 noches en la tumba. Esta señal que Jesús escogió muestra que Él ciertamente era del cielo. De entre todos los dirigentes y maestros de las grandes religiones del mundo, solo Jesús volvió de entre los muertos después de 3 días y 3 noches, probando así absolutamente ser el Hijo de Dios. En Lucas capítulo 12, Jesús dio seguridades a sus discípulos de que Dios cuidaría de ellos si ellos le obedecían. Mucha de su enseñanza en el capítulo 13 de Lucas tiene que ver con el reino de Dios, las condiciones para la entrada y cómo es el reino. Al reino de Dios, amigo oyente, se entra a través de Jesús mismo. Él es la puerta. Debía comenzar con solo unos pocos, pero tendría gran crecimiento. Y sus palabras han probado ser completamente ciertas. Su reino comenzó en Palestina hace casi 2000 años y ahora se ha esparcido a través de todo el mundo con millones de creyentes. Los capítulos 14 al 19 de Lucas vienen antes de la segunda expresión de tristeza de Jesús sobre Jerusalén. Estos 6 capítulos de parábolas e historias nos enseñan acerca de cómo Dios trata con el hombre. Por ejemplo, la historia del hijo pródigo, en el capítulo 15, nos enseña que Dios ama a sus hijos de la misma manera en que un padre ama a su precioso hijo. Aun cuando los hijos de Dios pecan, si se arrepienten, Él les acepta con brazos abiertos. En Lucas capítulo 16, Jesús enseña que no podemos dividir nuestras lealtades entre Dios y las riquezas. Un día Dios enviará a su Hijo para juzgar al mundo y tratar con el problema del mal. Él también enseña que la oración tiene el propósito de evitar que decaigamos y nos desanimemos. Por otra parte, la justicia propia es peligrosa porque nos aleja de Dios. No podemos contar con nuestra propia bondad para ganar algo de Dios. La hermosa historia de un pequeño cobrador de impuestos llamado Zaqueo se encuentra en Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10. Zaqueo nos muestra que no importa cuál sea nuestro lugar en la vida, Dios nos busca y nos llama para que acudamos a Él por medio del Señor Jesús. Finalmente, Lucas relata la poderosa escena de cómo Jesús entra a Jerusalén montado en un pollino, ofreciéndose a sí mismo a ellos como su rey. Al principio, las multitudes le dieron la bienvenida, pero eventualmente se unieron a las autoridades que buscaban su muerte. Y llegamos ahora a la cuarta división mayor del Evangelio de Lucas. Así como la tercera parte, esta se divide en 2 secciones. Los eventos antes de su arresto, desde el capítulo 20, versículo 1, hasta el capítulo 22, versículo 53, y los eventos después de su arresto hasta su sepultura, desde el capítulo 22, versículo 54, hasta el capítulo 23. Los eventos que condujeron a su arresto son muy importantes. Ellos incluyen mucha de la enseñanza de Jesús en cuanto al futuro,
y son particularmente significativos para nosotros porque aún no han acontecido. En otras palabras, estamos viviendo en un tiempo cuando sus predicciones podrían comenzar a acontecer. Esto hace que esta sección de Lucas capítulo 21, versículos 10 al 36, sea oportuna y muy significativa. Ahora en Lucas capítulo 22, versículos 7 al 23, Jesús tiene la primera cena del Señor y muestra cómo debe ser celebrada en los servicios de adoración cristiana. El pan es un símbolo del cuerpo de Cristo que Él entregó a la muerte en la cruz por nuestros pecados. La copa de vino es un símbolo de su sangre vertida en la cruz como una expiación por nuestros pecados bajo el nuevo pacto de la gracia. Pasemos ahora a los eventos que tuvieron lugar después de su arresto. Jesús fue juzgado tanto por los judíos como por los gentiles, que estaban en el poder en ese tiempo. Es interesante notar que el juicio fue ilegal porque se llevó a cabo de noche y Jesús fue juzgado por acusaciones infundadas. Ellos tuvieron que valerse de testigos falsos para obtener un fallo condenatorio. Debido a que los dirigentes de los judíos insistieron que Jesús debía ser ejecutado, las autoridades romanas accedieron, lo cual hizo que ellos fueran tan culpables en pervertir la justicia como los judíos. Pero algo muy importante ocurrió antes de que Jesús muriera. En el capítulo 23 de Lucas, versículo 42, se relata que uno de los dos criminales que fueron condenados con Jesús aceptó su palabra y dijo, «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y Jesús respondió desde su cruz, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Después de su muerte, nuestro Señor Jesucristo fue sepultado y 3 días más tarde se levantó de la tumba. La tumba fue encontrada vacía, pero aquel día el Jesús viviente apareció a 2 amigos fuera de Jerusalén y más tarde a sus otros discípulos. 40 días más tarde, después de haber dado órdenes de predicar el Evangelio en todas las naciones, Jesús ascendió visiblemente al cielo mientras sus discípulos observaban. Amigo oyente, hemos completado un estudio muy breve del Evangelio de Lucas, el cual nos ha mostrado que Jesús estuvo en todo tiempo interesado en la gente y sus necesidades. Y debido a que Él vive, aún está interesado en cada uno de nosotros. Él prometió que viviría en nosotros si entregamos nuestras vidas a Él. Usted puede obtener perdón de pecados, victoria en su vida y la paz con Dios por medio de Él. Le aconsejamos pues que acuda a Él ahora mismo. Dios le ayude a hacerlo. Llegamos así al final de otro estudio de Base Bíblica. Abrigamos la esperanza de que el estudio de hoy haya contribuido a su crecimiento espiritual. Y si usted desea obtener una copia impresa de este estudio, escríbanos y con todo gusto se la enviaremos a vuelta de correo sin costo alguno para usted. Dirija su carta a Base Bíblica, apartado 726, Odessa, Florida, 33556-0726, Estados Unidos. Recuerde incluir en su carta su nombre y dirección completos y con toda claridad para evitar extravíos en el correo. Tome nota de nuestro correo electrónico, basebiblica@juno.com. Volveremos Dios mediante la próxima ocasión con otro estudio de Base Bíblica. Hasta entonces, y que Dios le bendiga abundantemente.